La sangre empapaba las sábanas blancas e impecables. Una Sig Sauer P-226 cargada estaba escondida bajo el colchón del hospital. Dante Corrado, el jefe de sindicato más temido de Boston, despertó con 3 balas alojadas en el pecho y un solo pensamiento: asesinato. Juró que iba a destrozar al traidor que lo dejó morir, sin saber jamás que la mujer con sobrepeso, la mujer invisible que le cambiaba los vendajes, era la única razón por la que todavía respiraba. La lluvia caía sobre Boston golpeando el cristal reforzado del pabellón privado de cuidados intensivos del Hospital Santa Ágata como si fueran balas. Eran las 3 de la madrugada de un martes, y la enfermera Chloe Jenkins estaba agotada. Le dolían los pies dentro de sus zuecos gastados, y la tela gruesa y sofocante de su uniforme azul marino, talla 3XL, se le pegaba a la espalda. Chloe era una mujer grande, robusta, de caderas anchas, un vientre suave y prominente, y muslos gruesos que se rozaban después de un turno agotador de 12 horas. En un mundo obsesionado con los ángulos y la perfección, Chloe era redonda, suave y por completo invisible, sin pedir disculpas por ello. Y ser invisible era justo lo que se necesitaba para trabajar en el 4º piso del Santa Ágata, el santuario médico no oficial de las familias criminales Rossi y Corrado. Las puertas dobles del área de trauma se abrieron de golpe, rompiendo el silencio de la sala. 3 hombres con trajes empapados y manchados de sangre empujaron una camilla hacia adentro, apartando de un empujón a un asistente aterrado. «Traigan al Dr. Harrison ahora mismo», rugió un hombre con la nariz destrozada y una funda de arma a la vista. Era Tommy Rock, el implacable mano derecha del sindicato Corrado. Chloe no entró en pánico. Movió su cuerpo pesado con una velocidad sorprendente, metiéndose en medio del caos. «El Dr. Harrison está en cirugía. Necesito que retrocedan para poder estabilizarlo», ordenó, con una voz que cortaba los gritos. Tommy la miró de arriba a abajo, fijándose en su papada y en el ancho de sus hombros. «¿Tú? ¿Tú eres solo una enfermera? ¿Sabes quién es este hombre?» Un hombre sangrando, con un pulmón colapsado. Chloe le respondió sin dudar, poniéndose los guantes de látex de un tirón. «Y si no te apartas, va a ser un cadáver tirado en esta camilla». Era Dante Corrado, pálido y empapado en su propia sangre. Incluso así, el hombre resultaba aterrador, mandíbula afilada, cabello oscuro y despeinado pegado a la frente, y un pecho cubierto de tatuajes intrincados de cuervos y escudos familiares. Había recibido 3 disparos en el torso. Una bala había fallado su corazón por una fracción de pulgada. Durante las siguientes 6 horas, Chloe permaneció junto a la mesa de cirugía, asistiendo al cirujano de trauma de guardia. Le pasaba las pinzas, vigilaba la presión arterial que caía en picada, y limpiaba una sangre que parecía no tener fin. Cuando por fin cosieron, grapearon y trasladaron a Dante a la suite de recuperación VIP, Chloe fue designada como su cuidadora principal. No la eligieron porque fuera una enfermera brillante, aunque lo era, sino porque los hombres de traje jamás se fijaban 2 veces en ella. Para la mafia Corrado, una mujer gorda y de rostro sencillo era parte del engranaje del hospital, no una amenaza, no una espía, y desde luego, no una distracción. 2 días después, Dante despertó. No fue un despertar tranquilo. Abrió los ojos de golpe, oscuros y feroces, como un depredador acorralado. De inmediato, sus manos llenas de cicatrices buscaron la vía intravenosa clavada en su antebrazo, dispuesto a arrancarla. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo una voz tranquila y cansada desde un rincón de la habitación en penumbra. Dante giró la cabeza hacia el sonido. El movimiento brusco le desgarró los puntos, y soltó un siseo de dolor gutural y afilado. Entrecerró los ojos entre la neblina de la morfina y la adrenalina, y su mirada se posó en Chloe. Ella estaba sentada en una silla de vinilo, con una tabla de notas sobre sus grandes muslos y una barra de proteína a medio comer en la mano. «¿Dónde diablos estoy?», preguntó Dante con la voz áspera y ronca. «En el Santa Ágata». «Recibiste 3 disparos en el astillero de Charleston», afirmó Chloe, dejando a un lado su tabla de notas y acercándose. Se cernió sobre la cama, su sombra cayendo sobre el rostro de Dante. «Necesito revisar tus signos vitales. No pelees conmigo». Dante entrecerró los ojos, recorriendo la figura de Chloe con un escrutinio crudo, sin disimulo. Estaba acostumbrado a la compañía de mujeres esbeltas y escultóricas, socialites, modelos rusas,
Mujeres que se mataban de hambre para caber en una talla cero. Miró el rostro redondo de Chloe, los hoyuelos profundos cuando hablaba, el peso que ella llevaba con tanta solidez. Soltó una risa oscura y sin aliento. ¿Eres la guardia de seguridad o la enfermera? Se burló, con un filo cruel en el tono. El rostro de Chloe no cambió. Ya lo había escuchado todo antes, las burlas por su peso, el desprecio despectivo. No se inmutó. Estiró sus manos suaves y regordetas, sujetando con firmeza la muñeca tatuada de Dante para tomarle el pulso. Su agarre era fuerte, sin concesiones. Soy la mujer que te está evitando que te desangres dentro de los pulmones, señor Corado, dijo con calma, presionando el pulgar contra el pulso acelerado de Dante. Me llamo Chloe, y si intentas arrancarte esos puntos, te ataré a esta cama yo misma. ¿Entendido? Por un instante, una furia absoluta destelló en los ojos de Dante. Nadie amenazaba al jefe de la familia Corado. Pero al mirar a esa mujer robusta e imperturbable, entendió que no estaba fanfarroneando. Ella no le tenía miedo. Solo estaba fastidiada. Tommy, jadeó Dante, ignorando la amenaza. Traigan a Tommy aquí ahora mismo. El horario de visitas terminó, dijo Chloe, ajustando el tubo de oxígeno. Trae a mis hombres o quemo este hospital hasta los cimientos, gruñó Dante, agarrando el antebrazo grueso de Chloe con un movimiento violento y repentino. Sus dedos se clavaron en la carne de la enfermera. Chloe miró la mano de Dante y luego alzó la vista hacia su rostro. Le avisaré por el altavoz. Pero si vuelves a tocarme, te subo la dosis de morfina hasta que quedes babeando sobre la almohada. Se soltó el brazo con facilidad, dejando a Dante mirándola mientras se alejaba caminando con su andar pesado. Por primera vez en su vida, Dante Corado había sido puesto en su lugar, y por una mujer que ni siquiera encajaba en el mundo estrecho y glamoroso que él dominaba. Pasó una semana. La suite de recuperación de Dante se había transformado en una sala de guerra. El olor a antiséptico fue reemplazado por el aroma a café negro, puros costosos y dinero manchado de sangre. Chloe cumplía sus turnos en silencio, cambiando bolsas de suero, revisando monitores, reemplazando vendajes. Se movía con pesadez pero con eficiencia, sus zuecos gruesos de goma chirriando contra el linóleo. Y como era callada, y como tenía sobrepeso y no encajaba en los estándares despiadados de belleza de aquellos hombres, los mafiosos la trataban como si fuera un mueble más. No dejaban de hablar cuando ella entraba a la habitación. Ese fue su primer error. Eran las 2 de la madrugada. Chloe estaba ajustando el manguito de presión arterial de Dante mientras Tommy Rock permanecía de pie al final de la cama, con un plano arquitectónico enrollado entre las manos. Fue Isabella, jefe, dijo Tommy con gravedad, evitando mirar el rostro de Dante. La emboscada en el astillero. Ella le pasó tu horario a los hermanos Rossi. Le pagaron 2 millones. Encontramos las transferencias. La mandíbula de Dante se tensó tanto que Chloe pensó que sus dientes se romperían. Isabella era su prometida, una italiana deslumbrante y delgada como una navaja, de carácter fogoso y una lealtad que se suponía feroz. ¿Estás seguro? La voz de Dante era letalmente calmada. Sí. Pero aquí está lo más loco, Tommy frunció el ceño. Los Rossi te dejaron por muerto en esa bodega antes de incendiarla. Alguien te arrastró hacia abajo por 3 tramos de escaleras metálicas, por el callejón, y te dejó en la esquina de la calle justo antes de que llegaran los bomberos. Una llamada anónima desde un celular desechable avisó a nuestra ambulancia privada. Dante se quedó mirando el techo, su pecho subiendo y bajando pesadamente. Isabella, susurró, con una sonrisa torcida formándose en sus labios. Tommy lo miró confundido. ¿Crees que ella te salvó? Claro que sí, se burló Dante. Me tendió la trampa, se dio cuenta de que los Rossi iban a matarla a ella después para no dejar cabos sueltos, y entró en pánico. Me sacó de ese incendio para hacerse pasar por heroína y ganarse de nuevo mi confianza. Dante levantó la mano y tocó una cicatriz en su clavícula. Recuerdo el olor de su perfume de vainilla. Recuerdo a alguien atándome un pañuelo de seda alrededor del hombro para detener la hemorragia antes de que perdiera el conocimiento. Junto a él, las manos de Chloe se congelaron por completo. El monitor digital de presión arterial pitó con fuerza en la habitación en silencio.
¿Está bien, enfermera? Preguntó Tommy, entrecerrando los ojos hacia ella. Sí, estoy bien, dijo Chloe, con la voz ligeramente tensa. Se apresuró a quitarle el velcro al manguito del brazo de Dante. Su presión está elevada. Necesita descansar, señor Corado. No necesito descansar, siseó Dante, con los ojos ardiendo de un odio demoníaco. Necesito un arma. Voy a encontrar a Isabella y le voy a poner una bala justo entre esos hermosos ojos. Chloe les dio la espalda y empezó a organizar su carrito médico con las manos regordetas temblando. El corazón le martilleaba contra las costillas con tanta fuerza que sintió náuseas de verdad. Perfume de vainilla. Un pañuelo de seda. Dante estaba equivocado. Terrible, fatalmente equivocado. No había sido Isabella quien estuvo en la bodega esa noche. Había sido Chloe. Ella había tomado un atajo por el astillero después de comprar loción corporal con aroma a vainilla en una farmacia abierta hasta tarde. Había visto las camionetas negras, escuchado los disparos, y observado cómo los mafiosos se marchaban dejando la bodega envuelta en llamas. Chloe no era ninguna heroína. Era solo una enfermera gorda y cansada que quería llegar a casa y remojarse los pies. Pero no podía dejar que un hombre se quemara vivo. Corrió hacia el humo y encontró a un hombre enorme, cubierto de tatuajes, desangrándose sobre el concreto. Dante pesaba más de 200 libras de puro músculo. Pero Chloe había pasado años cargando el peso de su propio cuerpo, levantando a pacientes bariátricos, moviéndose con una fuerza silenciosa y bien anclada. Sujetó a Dante Corado por las axilas y lo arrastró. Lo arrastró sangrando por las escaleras metálicas, con los muslos ardiéndole, el sudor corriéndole por la cara. Cuando llegaron al callejón, la arteria del hombro de Dante estaba manando sangre a chorros. Ella no tenía ningún pañuelo de seda. Se arrancó la bufanda barata de poliéster azul de su uniforme de hospital y la ató con fuerza brutal alrededor de la herida como torniquete improvisado. Hizo la llamada anónima a los hombres de Dante desde un celular desechable que encontró tirado junto a un guardia muerto, y luego desapareció en la noche, aterrada de la mafia. Isabella no lo había salvado. Isabella solo se había robado el crédito, tejiendo una mentira con un falso pañuelo de seda para salvar su propio pellejo. Enfermera Chloe, la voz profunda de Dante interrumpió sus pensamientos en espiral. Ella dio un salto, aferrándose al borde del carrito metálico. Sí. Dante la miraba fijamente, sus ojos oscuros atravesando sus defensas. Por un segundo aterrador, Chloe se preguntó si él podría ver la verdad en su rostro sudoroso y sonrojado. Pero él solo vio a una civil nerviosa y con sobrepeso. Dile a la cocina que quiero un bistec. Poco cocido, ordenó con desdén. Y no vuelvas a interrumpir mis reuniones. Enseguida, señor, murmuró Chloe, prácticamente huyendo de la habitación. Al cruzar las pesadas puertas dobles hacia el pasillo, se recostó contra la pared fría de azulejos, jadeando por aire. El uniforme se le pegaba al sudor de su gran vientre. Estaba atrapada en una pesadilla. Dante Corado iba a masacrar a su prometida por una traición que ella se había cometido. Pero él también creía que Isabella era quien lo había arrastrado del incendio. Si Dante encontraba a Isabella, la mujer mentirosa sin duda tejería una red de engaños, alegando que el amor la había obligado a salvarlo, usando las acciones de Chloe como escudo. Isabella incluso podría manipularlo para que matara a alguien más. Peor aún, si los hombres de Dante llegaban a revisar las cámaras de seguridad de la esquina, 2 cuadras más allá, no verían a una italiana pequeña y glamorosa arrastrando a su jefe hacia la seguridad. Verían a una mujer robusta con uniforme talla 3XL. Encontrarían a Chloe. Y en la mafia, dejar viva a un testigo era un pecado que se pagaba con la muerte. Chloe miró sus manos regordetas y temblorosas. Tenía 2 opciones. Callarse la boca, seguir siendo invisible, y dejar que un baño de sangre mafioso consumiera la ciudad. O ponerse en la línea de fuego del hombre más peligroso de Boston y decirle la verdad, que la mujer que estaba cazando no le había salvado la vida. La enfermera gorda e invisible, la que insultaba todos los días, sí lo había hecho. 3 semanas después de la sangrienta emboscada en el astillero de Charleston, Dante Corado se dio de alta a sí mismo del pabellón privado del Santa Agata. Todavía estaba sanando, con las costillas fuertemente vendadas y la respiración superficial.
Pero un jefe de sindicato no podía darse el lujo de gobernar su imperio desde una cama de hospital. El bajo mundo de Boston ya murmuraba sobre su debilidad. Necesitaba dar una señal. Y esa señal empezaría con la ejecución de la mujer que lo había vendido a la familia Rossi. Sin embargo, la condición médica de Dante requería vigilancia constante. Rechazó al médico privado que le ofrecieron los asociados de la familia. En su lugar, exigió a la única persona que lo había tratado sin ninguna reverencia y con absoluta eficiencia, la enfermera Chloe Jenkins. Chloe intentó negarse. Alegó políticas del hospital, agotamiento, exceso de trabajo. Pero cuando Tommy Rock colocó sobre el mostrador de la estación de enfermeras un fajo de billetes de $100, que sumaba $50.000, y mencionó suavemente que negarse no era una opción de la que se pudiera sobrevivir, Chloe empacó su bolsa de viaje gastada. Ahora Chloe se encontraba de pie entre las sombras de un penthouse extenso y fuertemente vigilado, con vista a Capri Square. El lujo de la casa de seguridad era abrumador, ventanales de piso a techo, pisos de mármol italiano, muebles de terciopelo. Sin embargo, para Chloe, aquello se sentía como un matadero dorado. Vestía su uniforme habitual, holgado y azul marino, la tela estirándose cómodamente sobre sus caderas anchas y sus muslos pesados. Sus zuecos gruesos y cómodos se hundían en las alfombras persas costosas. Se sentía completamente fuera de lugar. Una civil sencilla y con sobrepeso, atrapada en un tablero de ajedrez mortal de la mafia. Dante estaba sentado en un sillón de cuero de respaldo alto en el centro de la sala, con un bastón de caoba oscura apoyado contra su rodilla. Vestía un traje negro a medida que ocultaba sus vendajes, luciendo cada centímetro el jefe implacable que era. El aire en el penthouse estaba cargado de tensión, oliendo a bourbon costoso y al tinte metálico de armas de fuego recién pulidas. ¿Está asegurado el perímetro, Tommy?, preguntó Dante, con una voz baja y ronca, cargada de amenaza, que le heló la columna a Chloe. Totalmente bajo control, jefe, respondió Tommy, caminando de un lado a otro cerca de la entrada. El comisario de policía de Boston, Michael Cox, tiene a sus oficiales rastrillando el sur de la ciudad, buscando a los Rossi. Pero no están buscando aquí. Los precintos locales están en nuestra nómina. Tenemos privacidad absoluta. Dante asintió lentamente, con sus ojos oscuros y calculadores clavados en las puertas del elevador. Tráiganla arriba. Chloe permaneció de pie junto al sillón de Dante, con las manos temblando mientras ajustaba el dial de una máquina portátil de oxígeno. El corazón le martilleaba contra las costillas, el ritmo frenético amenazando con delatar su pánico. Isabella venía en camino. La prometida deslumbrante y traicionera estaba a punto de entrar al penthouse, y Chloe sabía exactamente cómo se iba a desarrollar aquel interrogatorio. Isabella usaría la historia de haber salvado a Dante como escudo para sobrevivir. Y si Dante le creía, la verdadera salvadora, la enfermera gorda e invisible que temblaba junto al tanque de oxígeno, tendría que vivir con la culpa de haber dejado ganar a una maestra manipuladora. O peor, tendría que hablar y arriesgarse a la furia de Dante. Las puertas de acero del elevador privado sonaron suavemente. 2 guardias fuertemente armados salieron, arrastrando entre ambos a una mujer histérica que forcejeaba. Isabella Rossi, antes Isabella Valente antes de su alianza secreta, era deslumbrante incluso en cautiverio. Poseía un cuerpo esbelto y delgado como el de una modelo, pómulos afilados, y una larga cabellera negra como el cuervo que le caía por la espalda. Vestía un vestido de diseñador desgarrado, y su rostro perfecto estaba manchado de lágrimas y rímel corrido. «Dante. Dios mío. Dante, por favor». Chilló Isabella, cayendo de rodillas sobre el piso de mármol en el instante en que los guardias la soltaron. Se arrastró hacia él, sus dedos con manicura arañando la alfombra. «Me secuestraron. Los Rossi me llevaron después de la bodega. Pensé que estabas muerto». Dante no se inmutó. No se acercó a consolar a la mujer con la que se suponía que iba a casarse. Simplemente la miró con una calma vacía y aterradora. «Ah, sí, Isabella», preguntó Dante suavemente, agitando el líquido ámbar en su vaso de cristal. Porque Tommy encontró las cuentas en el extranjero. $2 millones transferidos de la familia Rossi a una corporación fantasma en las Islas Caimán. Una corporación registrada bajo tu apellido de soltera.
Isabella se quedó paralizada, sus ojos hermosos ensanchándose de puro pánico. La sangre se le drenó del rostro. No. No, Dante. Tienes que escucharme. Fue una trampa. Me obligaron a darles tu horario. Amenazaron con matar a mi hermana si no cooperaba. No tuve opción. Siempre hay una opción, contestó Dante, bajando la voz una octava. Y tú elegiste llevarme directo a un pelotón de fusilamiento. Pero yo te salvé. Gritó Isabella, jugando su última carta desesperada. Se puso de pie, su voz resonando contra las paredes de cristal. Cuando los Rossi te dispararon y le prendieron fuego a la bodega, me dejaron a mí también para morir. Pero no corrí, Dante. Me quedé por ti. Arrastré tu cuerpo pesado por esas escaleras metálicas. Te llevé hasta el callejón mientras las llamas me quemaban la piel. Te salvé la vida. La mandíbula de Dante se tensó. Esa era la única variable que había mantenido a Isabella con vida hasta ese momento, la deuda de su propia vida. ¿Me arrastraste? Preguntó, con un tono indescifrable. Sí, te llevé hasta la esquina. Te até mi pañuelo de seda Hermes alrededor del hombro sangrante para detener la hemorragia. Olí tu sangre, Dante. Me quedé hasta que escuché las sirenas, y entonces los hombres de los Rossi me hicieron huir. Yo soy la única razón por la que todavía respiras. A Chloe se le cortó la respiración. Sus manos apretaron los bordes plásticos del carrito médico con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, como moretones. Isabella era una mentirosa fenomenal. Estaba vendiendo la historia con lágrimas, pasión y una convicción absoluta. Dante se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros escudriñando el rostro llorosop de Isabella. ¿Ataste tu pañuelo de seda alrededor de mi hombro? Sí, para salvarte, sollozó Isabella, extendiendo la mano para tocarle la rodilla. Aléjate de mí, siseó Dante, retirando la pierna como si ella fuera venenosa. Alzó la vista hacia Tommy. Revísale los brazos. Dice que arrastró 220 libras de peso muerto por 3 tramos de escaleras. Veamos los moretones. Tommy se acercó y sujetó con brusquedad los brazos pálidos y delgados de Isabella. Le inspeccionó las muñecas, los hombros, la espalda. Nada, jefe. Sin esfuerzo, sin marcas de cuerda, sin moretones. Sus músculos están perfectamente bien. Isabella entró en pánico, forcejeando contra el agarre de Tommy. Tenía adrenalina. Estaba corriendo con pura adrenalina porque te amo, Dante. Por favor, tienes que creerme. Yo dejé mi pañuelo sobre ti. Dante se recostó, una sombra de conflicto genuino cruzándole el rostro. La mafia vivía bajo un código estricto de sangre y deudas. Si Isabella de verdad le había salvado la vida, ejecutarla violaría las leyes fundamentales de su sindicato. Se le veía frustrado, la mano frotándose instintivamente la herida de bala que sanaba cerca de su clavícula. El pañuelo se arruinó con la sangre, murmuró Dante para sí mismo, con el ceño fruncido en concentración. Pero yo recuerdo. Recuerdo un agarre fuerte. Recuerdo el olor a vainilla barata. El estómago de Chloe se le fue hasta el suelo. La loción de vainilla y azúcar tibia, de Bath and Body Works, que se aplicaba todas las noches. Isabella aprovechó la abertura de inmediato. Sí, vainilla. Era mi perfume, Dante. Mi perfume francés costoso. Te sostuve tan fuerte. Chloe ya no pudo soportarlo más. El descaro, las mentiras, la manipulación pura que irradiaba aquella mujer cruel y delgada le hicieron hervir la sangre. Isabella era un parásito, alimentándose del valor de una enfermera gorda y agotada que lo había arriesgado todo. Sin pensarlo, Chloe salió de las sombras del carrito médico. No fue un pañuelo de seda Hermes, la voz de Chloe resonó, sorprendentemente fuerte y firme en aquel penthouse cavernoso. Todas las cabezas de la habitación giraron hacia ella. El silencio en el penthouse fue ensordecedor. Los guardias armados apretaron el agarre en sus rifles de asalto. Tommy Rock miró a Chloe como si de pronto le hubiera crecido una segunda cabeza. Dante giró lentamente en su sillón de cuero, sus ojos oscuros y peligrosos fijándose en la enfermera robusta. ¿Qué acabas de decir? Exigió Dante,
con la voz peligrosamente baja. Las rodillas de Chloe temblaban bajo el pantalón holgado de su uniforme, pero se obligó a pararse erguida. Cargó su peso con una nueva determinación, dando un paso hacia la luz. Bajó la mirada hacia Isabella, que la fulminaba con un veneno absoluto. Dije que no fue un pañuelo de seda Hermès, repitió Chloe, con la voz ganando fuerza. Miró directamente a los ojos feroces de Dante. Fue una tela barata, poliéster mezclado, de uso hospitalario, cortada de una chaqueta de enfermería talla 3XL estándar. Y el nudo que se usó no era un lazo delicado de moda. Era un nudo cuadrado táctico, doblemente enrollado, para comprimir la arteria subclavia y evitar que se desangrara en el asfalto. Isabella soltó una risa chillona y burlona. ¿Qué es esto? ¿Quién es esta vaca gorda y ridícula? Dante, ¿por qué está hablando la sirvienta? Mátenla. Está interrumpiendo. Cierra la boca, Isabella, espetó Dante, sin apartar los ojos de Chloe. Su corazón de pronto latía desbocado, una extraña certeza eléctrica recorriéndolo por dentro. Observó los hombros anchos de Chloe, su complexión robusta, y las manos fuertes y capaces que descansaban a sus costados. Manos que perfectamente podrían arrastrar a un hombre adulto fuera de un edificio en llamas. Explícate, enfermera Chloe, ordenó Dante. Chloe metió la mano en el bolsillo profundo de su uniforme. Los guardias alzaron sus armas al instante, los puntos láser marcando el pecho de la enfermera. ¡Alto! Rugió Dante, apartando a los guardias con la mano. Déjenla hablar. Chloe sacó su teléfono. Le sudaban las manos, pero desbloqueó la pantalla y abrió una fotografía. No quería involucrarme. Solo soy una enfermera. Sé lo que les pasa a los que se cruzan con su familia, señor Corado. Pero no puedo quedarme aquí parada y ver cómo esta mujer le miente en la cara para salvar su propia vida. Caminó hacia adelante, ignorando la mirada suspicaz de Tommy, y le entregó el teléfono a Dante. En la pantalla había una foto que Chloe se había tomado a sí misma en el vestidor del hospital, la noche del tiroteo. Estaba cubierta de hollín, ceniza y la sangre roja oscura de Dante. Más importante aún, la mitad de su chaqueta azul de uniforme estaba violentamente arrancada. Exactamente la misma tela que habían encontrado envuelta alrededor del hombro de Dante. Iba caminando a casa por el astillero después de mi turno, explicó Chloe, con la voz asombrosamente calmada ahora que la verdad había salido a la luz. Vi las camionetas. Escuché los disparos. Cuando se fueron, corrí hacia la bodega. Usted se estaba desangrando. Lo arrastré por esas escaleras metálicas porque estoy acostumbrada a levantar pacientes pesados. Isabella no estaba ahí. Ya se había ido hacía rato. Dante se quedó mirando la fotografía. La marca de hora coincidía exactamente con el minuto en que se despachó al departamento de bomberos. Alzó la vista, su mirada recorriendo a Chloe. Recordó los pasos pesados y firmes. Recordó el agarre inquebrantable y poderoso que lo levantó por las axilas. Recordó el aroma a loción barata de vainilla, no a perfume francés costoso. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. La mujer que había salvado al jefe de la mafia más temido de Boston no era ninguna dama de alta sociedad glamorosa. Era la mujer callada, con sobrepeso, auténtica sin disculpas, que estaba parada justo frente a él. ¡Maldita mentirosa!, chilló Isabella, lanzándose hacia Chloe con las uñas manicuradas por delante. Está mintiendo, Dante. Es una cerda gorda y celosa que quiere robarse mi crédito. Antes de que Isabella pudiera alcanzar a Chloe, Tommy la interceptó, tirándola con fuerza contra el piso de mármol y sujetándole las muñecas detrás de la espalda. Tommy, dijo Dante suavemente, devolviéndole el teléfono a Chloe. No miró a su prometida. Solo miraba a la enfermera. Llévate a Isabella a los muelles. Asegúrate de que el comisario Michael Cox y sus detectives jamás encuentren su cuerpo. No, Dante, por favor. Te amo. Soy tu esposa, Dante, gritó Isabella con terror absoluto mientras Tommy y los guardias la arrastraban, pateando y gritando, hacia el elevador privado. Las pesadas puertas de acero se cerraron, cortando de golpe sus gritos frenéticos. El penthouse cayó en un silencio profundo y pesado. Dante se levantó lentamente de su sillón, apoyándose con fuerza en su bastón de caoba.
Caminó hacia Chloe, su altura imponente elevándose sobre ella. Chloe se preparó, sin saber si el jefe de la mafia iba a agradecerle o a silenciarla para siempre, para mantener en secreto su vulnerabilidad. Dante se detuvo a centímetros de ella. Miró su rostro redondo, la curva suave de su mandíbula, y la valentía feroz e inquebrantable que brillaba en sus ojos. Había pasado toda su vida rodeado de personas falsas y de plástico que sonreían mientras escondían cuchillos a sus espaldas. Por primera vez, estaba mirando a alguien completamente auténtico. Arriesgaste tu vida por un hombre que sabías que era un criminal, dijo Dante, con la voz reducida a un susurro áspero. ¿Por qué? Porque nadie merece arder solo en la oscuridad, respondió Chloe con honestidad, rehusándose a achicarse. Ni siquiera un monstruo. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro marcado de Dante, transformando su semblante aterrador en algo sorprendentemente apuesto. Extendió su mano libre, sus dedos cubiertos de tatuajes trazando con suavidad la línea de la mejilla de Chloe. Ella jadeó suavemente ante la inesperada calidez de su tacto. He pasado años eligiendo mujeres según cómo se ven en la portada de una revista, murmuró Dante, el pulgar rozándole el hoyuelo profundo. Elegí la venganza. Elegí el poder. Pero estaba ciego. Tú me salvaste la vida, Chloe. No me debes nada. Y aún así, me lo diste todo. Chloe tragó saliva con dificultad, el corazón revoloteándole con violencia en el pecho. Solo soy una enfermera, señor Corado. No, corrigió Dante con suavidad, inclinándose hasta que sus labios rozaron el oído de Chloe. Eres la mujer que salvó al rey. Y desde hoy, nadie en Boston volverá jamás a mirarte y a pasar de largo. Estás bajo mi protección. Eres mía. Chloe alzó la vista hacia esos ojos oscuros y ferozmente posesivos, dándose cuenta de que sus días de invisibilidad habían terminado para siempre. El jefe de la mafia por fin había visto la verdad, y había elegido a la mujer curvy y valiente que poseía lo único que su mundo brutal necesitaba con desesperación, un corazón de verdad. ¿La venganza brutal de Dante y este romance inesperado te mantuvieron al borde del asiento? Si te encantó este intenso drama de mafia sobre lealtad, traición, y una heroína curvy y feroz que desafió todos los pronósticos, dale like a este vídeo ahora mismo. No olvides compartirlo con tus amigos que aman el suspenso más intenso. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas una historia real y apasionante. ¿Qué harías tú a continuación? Cuéntamelo en los comentarios.